Este ministerio de enviar existe en diferentes niveles. No tan solo existe en un nivel, sino que al menos en 3 niveles. Y es más, todos los ministerios tienen diferentes niveles. Hay un primer nivel general, donde por ejemplo si tomamos el ministerio de evangelista, hay un nivel general. Todos los discípulos, incluso si la persona no tiene o no es un especialista en evangelismo, deberían compartir el evangelio. Cualquiera a quien se le pregunte sobre la esperanza que hay en él debería dar una respuesta. Luego está el segundo nivel, que es una persona con una habilidad para el evangelismo, que tiene un don para evangelizar. Un ejemplo podría ser Julio aquí, que cuando está en su tienda siempre está buscando la oportunidad para poder compartir y tienen una habilidad para compartir el evangelio. Pero luego existe el tercer nivel, que es una persona que tiene el ministerio de evangelismo. Esta persona viaja por todas partes, comparte en todo lugar, como por ejemplo lo hizo Felipe en la Biblia. Lo mismo sucede con el ministerio profético. Todos tendríamos que poder escuchar la voz de Dios. Ese es el nivel general. Todos deberíamos escuchar la voz de Dios porque la oveja escucha la voz de su pastor. Pero hay otras personas, que sería el segundo nivel, que tienen un don en la profecía. Puede ser cualquier persona, una ama de casa, un trabajador en una fábrica, pero esa persona usualmente tiene un don, una habilidad para poder escuchar la voz de Dios, para tener una percepción y después compartirla. Y finalmente está el nivel en que alguien tiene el ministerio de ser profeta. Lo mismo sucede con los maestros, con todos los ministerios sucede lo mismo. Y por supuesto sucede lo mismo con el ministerio de enviar. Hay un nivel general. Todos debiéramos hacer discípulos que hacen discípulos. Esto es parte de la vida cristiana. Hoy en día se espera que un buen cristiano al menos tenga 5 cosas, que cumpla 5 cosas. Esperamos que lea la Biblia, esperamos que ore, esperamos que se congregue, que tenga algún ministerio en la iglesia. Se espera también que dé, puede ser el 10% de su dinero. Pero podríamos decir que existe un acuerdo, que estas cosas hacen a una persona ser un buen cristiano. Y deberíamos agregar algo más, que ese cristiano haga discípulos. Esto es parte de la vida normal cristiana, no hay excepciones. Cualquier persona que ha sido bautizada debería hacer esto. Esto es lo que el Señor dice. Bautizadlos y enseñarles a guardar todo lo que les he mandado. Así que con esto se podría agrandar un poquito. Un punto más de qué es ser un buen cristiano. Así que esto está en el nivel general del ministerio de enviar, que una persona predique, bautice y les enseñe y haga discípulos y luego multipliquen esos discípulos. Y deberíamos entrenar y capacitar a todos los que están en la iglesia a que hagan lo mismo. Y el fruto de esto será que hagan más discípulos. Por ejemplo, un nivel podría ser que los padres están discipulando a sus hijos. En Efesios 6:4 se ve esto, que los padres debieran discipular a los hijos. Obviamente las madres también, pero principalmente los padres. Este es el deber de un papá. Esto es lo que el Señor dice, que los padres son los responsables. Comienza a discipular a tus hijos, compárteles el Evangelio, guíalos al Señor. Nuestra hija, por ejemplo, tenía 3 años más o menos. Nos dijo, por ejemplo, que quería que el Señor viviera en su corazón. Y ella recibió al Señor y recibió el Espíritu Santo. Uno puede entrenarlo y esto debería estar en el primer nivel, en el nivel general de todos. Y si alguien de tu familia, tus padres o hermanos se convierten, obviamente tú tienes que discipularlos. Obviamente los podemos llevar a congregarse en la iglesia, pero en realidad la iglesia, entre comillas, no es la responsable de discipularlos. Cada uno de nosotros somos responsables de discipular a aquellos que están a nuestro alrededor y que han venido al Señor. Luego tenemos el segundo nivel, que son personas que no tan solo están alcanzando a su familia y a sus parientes, sino personas que están alcanzando a otros más lejos
y también comienzan a discipular a ellos. Estas son personas que están en la iglesia, pero que trabajan, pero están siempre alertas para ver si alguien está abierto a recibir, llevarlos al Señor y discipularlos. Estos están en el segundo nivel. Y finalmente está el tercer nivel, el nivel donde hay una persona que está todo el tiempo realizando este ministerio de enviar y, por ejemplo, forma un equipo y este equipo sale, los bautiza, los entrena, se multiplican y así comienza un movimiento. Y a esto llamaríamos el ministerio apostólico. Pero obviamente en el primer nivel, cualquiera, todos en realidad tenemos que hacerlo. Así que después en el trabajo práctico, después de la enseñanza, tenemos que poder saber en qué lugar estamos, en cuál nivel estamos nosotros. ¿Estás haciendo discípulos en tu vida normal, en el día a día? ¿O te encuentras en el segundo nivel? ¿O realmente estás siendo llamado a ir en un grupo, en un equipo y salir y multiplicar los discípulos, multiplicar los equipos para así comenzar este movimiento? Todos los niveles vienen del Señor. El llamado de Dios es lo que determina en qué nivel finalmente está cada uno. Tenemos que ser fieles en cualquiera de los niveles en los que Dios nos está llamando. El ministerio de enviar va mucho más allá que solo para algunas personas especiales en la iglesia. El enviar es para todos. Hay un nivel general y universal que es para todos los discípulos. Y es eso lo que se ha ido perdiendo con el tiempo. Así que como podemos ver, el Señor está trayendo de vuelta esto. Y no se puede detener lo que el Espíritu Santo está empujando. Nosotros somos la novia de Cristo. Y Dios el Padre le gusta preparar a esta novia. Y esta es solo una parte. Él nos está devolviendo la habilidad para poder ser útiles y llevar fruto, producir otros discípulos. Hemos dicho que Jesús hizo las cosas de manera muy práctica. Así que podemos aprender de la manera en que Él lo hizo para así poder hacer lo mismo. Ayer decíamos que Jesús hizo todo su ministerio en la parte de Galilea, del norte a sur. Aquí está el mar de Galilea, aquí está Capernaum, aquí hay otra ciudad que se llama Betsaida. Corazín también hay otra. Estas ciudades están muy cerca una de la otra. Así que como están muy cerca, uno en 45 minutos puede visitarlas todas. 29 de los 35 milagros que Jesús hizo suceden en esta zona que les estoy diciendo. Así que podemos ver que era su estilo de vida, donde Él se movía. Así que me gustaría dar una definición de lo que es el ministerio apostólico. Si uno le pregunta a alguien qué es el ministerio apostólico, a quien uno le pregunte, va a tener muchas diferentes respuestas. Cuando yo comencé a ver este ministerio, a preguntarme, a hacerme preguntas, pensé, debo ir a donde están los apóstoles y preguntarles qué es este ministerio apostólico. Así que mucha gente me decía, en Inglaterra hay apóstoles. Así que viajé a Inglaterra, les toqué la puerta y les pregunté, ¿usted es un apóstol? Sí, me decían. Y les preguntaba entonces, ¿qué es un apóstol? Y ellos me respondían. Uno de ellos me dijo, un apóstol es alguien que tiene una iglesia muy grande. Es como una especie de pastor más importante. Otros me decían, no. Un apóstol es alguien que tiene control sobre muchas iglesias. Y otros me decían, no. El apóstol es alguien que tiene un corazón de padre, pero para muchas naciones, para una nación entera. Es un líder famoso en la nación y es aceptado por muchas personas. Así que recibía diferentes tipos de respuestas. Y una persona en Estados Unidos, Peter Wagner, él viajaba alrededor del mundo y oraba por los pastores en distintas partes del mundo, ungiéndolos y les decía, ahora tú eres un apóstol. Eran líderes de distintas iglesias y él los ungía y les declaraba apóstoles. Hasta ayer eran pastores, pero hoy son apóstoles. Quizás mañana, no sé, sean profetas. Hay tanta confusión sobre esto. Así que yo quisiera darles la definición que al menos yo he encontrado. Un apóstol es alguien que está realizando tres cosas. Es alguien que deja su hogar espiritual, va hacia donde están los no alcanzados y se queda con ellos. Porque así lo vemos en Jesús. Él es el apóstol. Y lo que Él hizo fue dejar el cielo y venir al mundo perdido y quedarse ahí. Eso es lo que un apóstol está haciendo.
Se va de su lugar espiritual, se va a donde están los no alcanzados y se queda con ellos, dado que Jesús es nuestro patrón, es nuestro modelo. Lo segundo que hace el apóstol es llamar a discípulos y entrenarlos. Entrena a estos discípulos para que hagan más discípulos. Esto es lo que también Jesús hizo. Obviamente llamar a los discípulos significa ir a donde están las personas no alcanzadas, predicarles el evangelio, sanarlos, bautizarlos y luego entrenarlos. Y lo tercero que hace un apóstol es a aquellos que ya están entrenados, enviarlos a que hagan lo mismo. Eso es lo que un apóstol es, en lo que yo hasta aquí entiendo. No es un líder de una iglesia grande, ni de muchas iglesias, ni un padre de una nación, o nada de ese estilo. En Sudáfrica hay un movimiento que dice que un apóstol es alguien que enseña las verdades básicas de una buena forma. Quizás todo lo que se dice son cosas buenas, pero el modelo es Jesús. Y así es como Él lo hizo. Salir de tu hogar espiritual, ir donde están los no alcanzados y quedarte con ellos. Ese es un paso gigante. Comienza con el salir e irte de tu lugar. Y esto es bastante difícil para nosotros. Yo creo que incluso para Jesús esto no fue fácil, ya que el Padre pregunta en el libro de Isaías, ¿a quién puedo enviar? Y Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Y así fue como Él se fue del cielo, salió de su comunión con el Padre y con el Espíritu Santo y vino aquí a este mundo perverso. Y vino no tan solo para visitarnos, sino que se quedó con nosotros. Él murió aquí. Él se quedó aquí con nosotros hasta su muerte. Y fue aquí donde llamó a sus discípulos. Anduvo por Galilea, los entrenó, sanó con ellos, predicaba con ellos y todo lo que hicieron lo hacían juntos. Y al final los llamó y les dijo, bueno, ahora ustedes van y hagan lo mismo. Ahora ustedes salen de su lugar, van donde están los no alcanzados y los discipulan. Para mí tiene mucho sentido esta definición de lo que es un apóstol. Esto sería entonces un resumen de lo que es el ministerio apostólico. Ayer hablamos sobre cómo Jesús nos dijo, id y enseñarles a guardar todo lo que yo les he mandado. Así que todo lo que Jesús enseñó a que debíamos guardar, tenemos que enseñarle a los discípulos. Es muy fácil, tenemos que ir a la Biblia y ver cuáles son las cosas que Jesús nos dejó para obedecer. Él nos mandó a obedecer 384 mandamientos. Y si estudiamos cada una de estas leyes, y entre paréntesis esto es muy interesante, todos los mandamientos del Nuevo Testamento, todos los mandamientos imperativos son 600. En el Antiguo Testamento todas las leyes judías eran 640. Ese era el número de leyes en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento podríamos decir que más de la mitad de los 384 mandamientos vienen de parte de Jesús. Si vamos y revisamos uno por uno estos mandamientos, podemos ver que Jesús los dio específicamente para las situaciones que estaban sucediendo mientras Él estaba viviendo ahí. Cuando, por ejemplo, Pedro le dijo a Jesús, no vayas a la cruz, y Jesús le respondió, apártate de mí, Satanás, esa no es una ley eterna, es para el momento que estaba sucediendo ahí. Algunos de estos mandamientos del Nuevo Testamento encontramos que son específicamente para el ministerio de enviar. Son mandamientos de enviar. Algunos mandamientos son, por ejemplo, para el cambio de carácter o de diferentes temas. Pero existen 10 mandamientos que son específicamente para el ministerio de enviar. Así que los llamamos los 10 mandamientos del ministerio de enviar. Son 10 mandamientos específicos que nos muestran qué hacer en cuanto al enviar. Y obviamente si hiciéramos algún entrenamiento específicamente de enviar, tendríamos que revisar cada uno de estos 10 mandamientos para poder cumplirlos. Y cada uno de estos mandamientos es muy importante, son clave para el ministerio de enviar. Por eso es que me gustaría comentarles cuáles son estos 10 mandamientos. Hay más mandamientos, pero quisimos juntarlos en estos 10, para así poder hacer más fácil. Solo tenemos 10 dedos, así que, bueno, si hiciéramos 12 mandamientos, no nos alcanzarían los dedos. Comencemos por compartir cuál es el texto clave donde se encuentran estos mandamientos. Cuando Jesús comenzó su ministerio,
Tenía 30 años y comenzó el ministerio con algunos discípulos. Y por un año él los entrenó. Y alrededor de un año, después de un año, él comenzó a enviarlos, sin ir con él. Tuvieron sus primeras experiencias de ir solo. Esto se ve en la Biblia cerca del capítulo 8 de Mateo. Mateo 10, Lucas 10, en Marco capítulo 6. Todo lo que leemos ahí es después de un año de comenzado su ministerio. Así que cuando los envió después de un año, les dio mandamientos específicos. Y después de 3 años, en el momento final, Él les dio los últimos mandamientos para enviarlos. Era el envío final. Fue cuando Él murió y les dio los mandamientos finales. Ahora vayan y hagan lo mismo. Así que tenemos textos para mostrar este primer envío y los otros textos que muestran la última vez que los envió. Así que ahora les daré cuáles son estos textos para que ustedes mismos encuentren cuáles son estos 10 mandamientos, ya que es importante que sean ustedes quienes encuentren la información, no yo. Tienen que hacerlo no porque a mí me agrade, sino porque Él lo dijo. Los textos para la primera vez que los envió: Mateo 9:37, 10:17, Marcos 6 del 7 al 13, Lucas 9, Lucas 10 del 1 al 20, y luego los textos de la última vez que los envió: Mateo 28 del 18 al 20, Marcos 16 del 15 al 20, Lucas 24 del 45 al 49, Juan 20 del 21 al 22 y Hechos 1, 4 y 8. Y lo haremos de la siguiente forma. Siempre 2 personas van a estudiar un texto y escriben en su cuaderno cuáles son los mandamientos de enviar que están en ese texto. Y luego haremos un resumen. Ahora les pido que me puedan dar las respuestas de qué mandamientos se encontraron en sus textos. Exacto, esperad, ese es uno. Esperar hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Sanar enfermos, sí, varias veces lo dice. Ir de 2 en 2. Primero los vamos a escribir todos en la pizarra y después los vamos a poner en orden. Sí, correcto, predicar el Evangelio. Bautizar, sí. Encontrar una persona de paz, sí. Comer todos los que nos den. Hacer discípulos, sí. No llevar nada, ni dinero, sí, está correcto. Echar fuera demonios. Resucitar a los muertos. Hablar en lenguas, sí. Sacudir el polvo de los pies si no los reciben, correcto. Enseñarles a guardar los mandamientos, sí, está muy bien. Si los revisamos, podemos ver que hay 3 condiciones que debemos cumplir antes de ir. Son 3 condiciones para antes. Y luego, cuando ya vamos, tenemos estos 10 mandamientos. Antes de ir, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. No deberíamos ir si no estamos llenos del Espíritu Santo. El Señor fue muy claro cuando dijo que esperen hasta recibir el Espíritu Santo. Y ese es el poder del cielo. Otra cosa es que antes debemos orar. La oración debemos hacerla antes de ir, pero también a medida que vamos, en el yendo. Mañana vamos a practicar esta oración para la mies. Vamos a orar 1 hora por la mies. Y la tercera cosa que es antes es tener una capacitación, un entrenamiento sobre el ir, sobre el enviar. Esto no es algo antojadizo, sino que es exactamente como el Señor Jesús lo hizo, es el modelo como Él lo hizo. Él no expresó este modelo con sus palabras, sino que lo expresó con su vida, de cómo hizo las cosas con sus discípulos. Así que podríamos decir que estas son las condiciones para antes de ir. Ahora, en cuanto a los mandamientos, a los 10 mandamientos, el primero es id. Y este es un paso importantísimo, porque todo el sistema de la iglesia es que las personas vengan, invitarlos a que vengan, pero en el ministerio de enviar cambiamos la dirección. No es ellos viniendo a nosotros, sino nosotros yendo a ellos. Así que nosotros dejamos nuestro lugar y vamos hacia ellos. Y si ustedes se fijan, aquí hay algunos submandamientos. El Señor les dijo, id sin su cayado, sin la vara. Porque en Israel habían animales salvajes o serpientes o leopardos. Así que era bueno tener un cayado o un palo para poder pegarles.
Pero el Señor les dijo, bueno, en esta vez se van sin el palo, sin el cayado. Sí, pero ¿qué voy a hacer si viene el leopardo? Le puedes pegar o pisar si es una serpiente, pero la idea es ir sin dinero. ¿Pero qué hago si tengo hambre? Bueno, tengo que confiar que el Señor me va a guiar a una casa que me alimente. Y si no, bueno, tendré hambre. Dice que vayan solo con una camisa. Wow, pero ¿qué pasa si me pongo a sudar? ¿Y si huelo mal? Pero tenemos que confiar en el Señor, que Él nos va a guiar hacia una casa, y es una casa de paz. Y la madre lava la ropa, y bueno, le paso mi camisa para que la pueda lavar. Así que la mañana siguiente tengo mi camisa recién lavada. Y bueno, si no encuentro una casa de paz, entonces huelo mal. Jesús entrenó a sus discípulos para que fueran sin estas cosas. Les dijo que fueran sin sandalias, por ejemplo. Wow, eso es bastante difícil. Estuve en Israel y había piedras y espinas en el suelo, pero el Señor dijo, confíen en Dios. Él enviará a sus ángeles para que te carguen y no vas a pisar una piedra que te rompa el pie. Esto que digo es un salmo. Así que podemos decir que hay que ir por fe. Para ir siempre necesitamos fe. Si solo vamos como parte de nuestra rutina o porque estamos cumpliendo un desafío, esto no es suficiente. Necesitamos la fe. Vamos y tenemos la fe de que el Señor nos está guiando y nos va a llevar a los lugares correctos y a las personas adecuadas, que nos va a proveer. Así que este es el primer mandamiento, ir, pero ir por fe. No saludes a nadie en la calle, dice. ¿Por qué no tendríamos que saludar a las personas? Porque si saludamos a la gente en ese tiempo, la gente nos diría, hoy ven a tomarte un café a mi casa. Y te sientas ahí y comienzas a hablar y te empiezan a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu padre? ¿Cómo está tu abuela? Y así se pasa el día, ya es tarde, y tienes que quedarte en su casa y el día siguiente vuelven a hacer preguntas y te vuelves a quedar. ¿Cuáles son tus problemas, tus enfermedades? Y termina finalmente perdiendo el enfoque. Así que por eso el Señor dice esto. Dice, id por fe y no pierdas el foco. Es ir, pero enfocado. Nos dejamos que nadie nos distraiga de nuestro objetivo. Vamos siempre de dos en dos. O como dijo Jesús, van de dos en dos o va un equipo. Pero nunca un enviado va solo. Ninguno de los pasos del ministerio de enviar se realiza solo, al menos de dos en dos o en un equipo. Y esto en la práctica lo podemos ver porque hay veces en los que uno de las dos personas está con mucho fuego y con mucho ánimo de salir, pero luego pasan unas semanas y pierde el fuego o se siente débil o está enfermo y no está tan motivado de salir. Finalmente la persona termina parando y no yendo. Así que solamente cuando las personas vayan de dos o en equipos, la tarea continuará. Si no tarde o temprano, finalmente terminarán y no irán más. Podrías comenzar el ministerio de enviar o de ser enviado solo, pero no va a perdurar en el tiempo si no estás con un equipo. Así que resumiendo sería ir por fe, ir con un enfoque enfocado, ir en un equipo. Así que como pueden ver, el ir es un gran paso de muchos submandamientos. Y también podría agregarle el ir de manera regular. Y por supuesto, después de ir, tenemos que predicar. Pero no es cualquier cosa que tenemos que predicar. El Señor dijo, predicad el Evangelio del Reino. Ese es nuestro mensaje. Nada más que eso. Ni más ni menos. Predicar el Evangelio del Reino. Así que veremos qué es el Evangelio del Reino. Mateo 10 dice que en cada una de las aldeas o pueblos y en cada ciudad hay que buscarlo. Es un mandamiento. Si miramos al ministerio de Jesús, Él estaba enfocado en la persona de paz. Si miramos el ministerio de Pedro, Él estaba enfocado en la persona de paz. Si miramos el ministerio de Pablo, también estaba enfocado en la persona de paz. No en cualquier persona, no en cualquier persona que esté enferma mentalmente, sino en una persona de paz. Es diferente esto a un evangelista. El evangelista comparte el evangelio con todas las personas, pero el enviado está enfocado específicamente en encontrar la persona de paz. Luego el siguiente mandamiento es quedarte ahí.
Si encuentras la persona de paz, no las traigas a la iglesia. Quédate ahí. El ministerio de enviar no trae a las personas en la iglesia, sino que tú te quedas donde estás, allá en donde encontraste la persona de paz. Por supuesto, los bendecimos, comemos con ellos, tenemos comunión con ellos, compartimos el evangelio, pero en su casa. Eso es lo que Pablo hizo. Él iba a la casa de la persona de paz. Ahí él las bautizó. Ahí él comía con ellos. Ahí él compartía el evangelio. Ahí en sus casas él formaba los grupos y los equipos. Lo vemos en el caso de Cornelio, en el caso del carcelero, en la casa de Zaqueo. Esta es otra estrategia. Está bien que el evangelista vaya por todos lados y evangelice a todo el mundo, pero los enviados no lo hacen así. No vamos por las calles corriendo y predicándole a todo el mundo y quedándonos con todo el mundo. Y luego nos volvemos a la casa diciendo, oh, todos estos milagros pasaron y esto otro sucedió. Eso es fantástico para un evangelista, pero no es lo que sucede con los enviados. Vamos a revisar esto en más detalle. Bueno, en la parte de comer todo lo que les ponen realmente no es un problema. Aunque una vez estábamos con los Masái, ellos cuando reciben un invitado van donde están sus vacas, le cortan el cuello y en un vaso ponen la sangre recién sacada, fresca, la mezclan con leche y eso le dan al invitado. Así que hay que tomarlo porque el Señor dijo que hay que comer y tomar todo lo que te den. Y si miras en la olla ves que todavía hay cosas adentro moviéndose. Así que bueno, usas tu cuchara y la matas. Así que bueno, quédate en su casa y come y bebe lo que te den. Esto es interesante porque hay veces en que te ofrecen vino, pero en tu iglesia dicen que no hay que beber vino. En India, por ejemplo, cuando vamos, nos ofrecen carne y antes de dárnosla la sacrifican a los ídolos. Y bueno, a veces eso para algunos es un problema. Pero la Biblia dice que si uno come con fe y ora por ello, te lo comes. Me gusta esta versión a mí, especialmente si sirven carne. Ahí me viene mucha fe. Oro y me lo como. Pero hay algunos que se ponen nerviosos y piensan que van a comer y un demonio les va a entrar, no sé. Es un poco difícil este tema. Bueno, sanar es parte también de el ir. Echar fuera demonios también es parte. Estas son señales que confirman la predicación del mensaje. No sanamos si no predicamos el Evangelio. No se sacan demonios si no se predica el Evangelio. Otro punto es levantar a los muertos. Esto es un mandamiento. Es algo que al Señor se le ocurrió, no a mí. Bueno, y ahora viene un punto que quizás tú no estés de acuerdo, un poco difícil este punto, pero el Señor también dio consejo de dónde ir. Él dijo, no vayan a las ciudades de los paganos, vayan solo a las ciudades y aldeas de Israel. O el Señor también dijo, id a las ciudades donde yo estaré pronto y las visitaré pronto. Así que Él también nos dio consejo de dónde ir, dio ciertas directrices de dónde ir. Más adelante en el libro de los Hechos vemos cómo el Espíritu Santo los guiaba a los enviados por dónde ir. Así que yo haría una ley sobre esto. Sean guiados por el Espíritu Santo. Esta sería la dimensión del ser guiados por el Espíritu. No lo pusimos muy claramente aquí en la pizarra, pero hay otros versículos donde el Señor anuncia, donde Él dice que si nosotros vamos, tendremos persecución. Serás rechazado. Habrá situaciones donde te rechacen. Algunas veces te atacarán, algunas veces te van a matar y otras veces te van a pegar. Si realizamos este ministerio de enviar 100%, vendrá el rechazo. Y habrán distintos y diferentes niveles de persecución y de rechazo. Veremos esto un poquito más adelante. Pero siempre tenemos rechazo o persecución. Tenemos un caso en donde incluso vinieron 180 hombres con cuchillo y cortaron la cabeza de los enviados. Esto es parte de llevar la cruz. Jesús es el enviado y Él terminó en la cruz. Y Él nos dijo, ustedes también tendrán que llevar la cruz. Así que agregaría un punto aquí que sería estar preparados para la persecución y el rechazo. Y ahora llegamos al 10º mandamiento, que es muchísimo más trabajo que cualquiera de los otros 9 que ya mencionamos. Estos 9 son entretenidos, pero el trabajo, el real trabajo está en este 10º. El hacer discípulos, eso es mucho trabajo. Cuando uno hace un bebé, eso es entretenido, pero criar a ese niño, uy, eso es terrible. Especialmente cuando no encontramos el botón para detenerlos.
Nunca dejan de llorar y de moverse, de hacer ruido. Todos los días hay alguna situación. Y bueno, esto es el discipulado. Hacer un bebé, eso bueno, es evangelismo. Dar la semilla del evangelio y el gozo de la cosecha. Es como si el sexo fuera evangelismo y el criar a los niños sería el discipulado. Así que bueno, en este punto 10 el hacer discípulos, claro, trae también el punto de bautizarlos. El bautizar es parte del hacer discípulo, parte del discipulado. Pero luego viene el enseñarles a guardar los mandamientos. Y también aprendemos que el discipulado siempre tiene que suceder en grupo. Formas un grupo de discípulos. El discipular siempre significa hacer discípulos que hagan discípulos. Hacer hacedores de discípulos. Ese es el 10º mandamiento. Y esto obviamente incluye muchas cosas. Implica el formar un grupo, el multiplicarse, bautismo. Todos estos puntos están en el hacer discípulos. Estos son, en mi entendimiento, los 10 mandamientos del ministerio de enviar. Y esto es lo que nos gustaría hacer en las próximas 2 semanas. Seguir este patrón, este modelo. Nos gustaría formar equipos. Nos gustaría orar por la mies. Oraremos hoy para que seamos llenos del Espíritu Santo. Y luego saldremos todos los días. Buscaremos la persona de paz, predicaremos el Evangelio, los sanaremos, estaremos fuera de los demonios. La meta que tenemos por fe es que si enseñamos algo en la mañana, lo practiquemos y experimentemos en la tarde. Y ese es el problema que aquí en Occidente tenemos. Porque en África y en Asia se puede experimentar exactamente lo que uno enseña en la mañana. Lo hace en la tarde y experimenta tal cual lo enseñó. Cuando decimos, por ejemplo, vayan y prediquen, uno en la tarde encuentra muchas personas a las cuales predicar. Cuando decimos encuentran a la persona de paz, encontramos a esa persona en la tarde. Eso es lo que siempre pasa. Es normal esto. Y si en la mañana les explicamos lo de la sanidad, ellos después en la tarde todos los días lo experimentaban. En uno de los entrenamientos en Asia que tuvimos por 5 semanas, el entrenamiento todas las tardes cuando salíamos y orábamos por los enfermos, casi todos los días un paralítico se levantaba o una persona sorda podía oír. Casi todos los días un epiléptico era curado. Pasaba todos los días uno a uno, no solo una vez. Yo ya dejé de contar después porque pasaba todos los días. Así que lo importante es poder enseñarlo y luego practicarlo inmediatamente. Y cuando hablamos de bautizar, no tan solo es bautizar una persona, sino que bautizar una casa completa, cuando hablamos de alguien de paz, una persona de paz. Y esto lo podíamos experimentar cuando encontrábamos a la persona de paz. Hablábamos de formar equipos y formar grupos, después veíamos cómo esto era posible en las tardes. Y cuando hablábamos de multiplicación, los nuevos convertidos comenzaban a salir, predicaban y bautizaban personas nuevas. Es increíblemente animador cuando enseñábamos en la mañana y por la tarde ya podíamos verlo hecho realidad. Esto nos anima mucho. Así que en 5 semanas creo que podemos revisar y seguir todo el proceso. Así que en 5 semanas pudimos hacerlo. En 5 semanas podemos bautizar más de 40 personas, formamos 11 grupos o iglesias caseras y en varios casos comenzamos a multiplicarnos. Eso es lo que hemos visto. Que los discípulos bautizaban, ellos predicaban y se multiplicaban. Y veíamos cómo un segundo grupo, una segunda generación se formaba. Eso es lo que uno logra en Asia en 5 semanas. Pero aquí en España no sabemos hasta dónde podremos llegar. Depende de cuánta fe tengamos. Así que cada vez que salgamos, realmente necesitamos pedirle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo. Y pondremos metas por fe, saliendo con expectativa. No tienen porque no creen. Y no tienes porque no oras. Así que bueno, no sabemos hasta dónde llegaremos. Y ese es a veces el problema de los entrenamientos. Pero si tú, por ejemplo, comienzas a hacer esto en donde tú vives, tienes más tiempo. Y luego sí o sí va a suceder. De eso estoy 100% seguro. Pero quizás tome un poquito más de tiempo. Quizás te tome medio año. Pero sí o sí va a pasar. Eso realmente lo sé. No es posible que no suceda. Porque el Señor dijo, hay algunas promesas que el Señor dio. Él es quien se ocupa de que la mies esté lista. Así que no digas que en 4 meses más la mies estará lista. Abre tus ojos y ve. La mies está lista ahora. La Biblia incluso dice que la mies está blanca.
Cuando la mies está lista es de color dorado, pero cuando está blanca significa que está un poco pasado, es justo para ya cosecharla. Así que 100% seguro es el hecho de que donde hay un cristiano, alrededor de él hay una mies que ya está lista para la cosecha. No importa si está en una zona islámica, de católicos, o en una zona de protestantes, porque esto que estoy diciendo es una promesa del Señor. En cada ciudad, en cada pueblo hay una persona de paz. Eso es lo que el Señor dijo. Y Él dijo, anda y encuéntrala, busca y la encontrarás, toca la puerta y se abrirá, ora y se te dará. Es por esto que decimos que necesitamos ir por fe. Es un tema de fe. Y creo que es esto lo que el Señor nos dice esta mañana. Él quiere incrementar nuestra fe, para que podamos ir por fe, con la expectativa de que encontremos esta persona. Si vamos sin fe, quizás encontremos, pero quizás no.